Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, de donde sea que nos vean en el momento del día en el que estén. Queremos saludarles, desearles muchas bendiciones. Y hoy estamos en nuestra segunda charla acerca de las 5 solas de la Reforma, junto a nuestro amigo el pastor Fabio Restrepo, a quienes ya lo conocieron en nuestra primera charla cuando hablamos acerca de sola escritura. Si no viste ese video, no te olvides que va a salir aquí arriba una tarjetita que te puede dirigir ese video, y también al final de este video estará la referencia a toda la lista de reproducción de estas 5 solas de la Reforma, de las cuales estamos hablando con el pastor Fabio. Hoy nos toca la segunda sola, sola gracia. También quiero recordarles que si quieren más contenido del pastor Fabio, pueden buscar su canal Luz en tu Vida en YouTube, Pastor Fabio Restrepo A. Entonces pueden ver mucho más contenido, prédicas, mensajes de edificación para sus vidas de parte del pastor Fabio Restrepo. También les recordamos suscribirse a las redes sociales, tanto de Conversando con Jonah como de Iglesia Génesis Cochabamba, donde podrán ver muchísimo más contenido de bendición y de edificación. Y finalmente, si estos videos te gustan, no te olvides pues darle un me gusta, un dedito arriba, un thumbs up y compartirlo con otros. Bueno, sin mayor introducción, entonces entramos a nuestra segunda conversación con el pastor Fabio Restrepo, sola gracia. Pastor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No sé si antes de entrar en tema quisieras comentar algo. No, ¿qué voy a comentar sino saludarte, Jonah, y a toda la audiencia? Agradecido a Dios por permitirnos tener este espacio y deseando que sus vidas sean edificadas y todos seamos tocados con el Espíritu Santo para fortalecernos en su palabra y en su espíritu. Pues un abrazo grande para todos en el nombre del Señor. Amén, muchas gracias. Y nuevamente gracias por acompañarnos. Es un honor y un privilegio para todos nosotros. Entonces, estamos hablando de las 5 solas, ¿verdad? Y hoy nos toca la segunda, que es sola gracia. Y empezamos con la pregunta inicial: ¿y qué quiere decir sola gracia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sola gracia? Gracia, una palabra tan interesante, ¿no? Que se puede interpretar de miles de maneras distintas tal vez, pero con la ayuda del Señor hoy nos vas a ayudar a entender qué quiere decir gracia y qué quiere decir sola gracia, ¿verdad? Sí. Bien, cuando hablamos de sola, estamos diciendo que no hay que agregarle nada más a eso, que lo que Dios estableció es suficiente, cuando decimos sola. Y que si se le pone otra cosa a la gracia como requisito para ser recibidos por Dios, perdonados y justificados, si le agregas algo más, estás ofendiendo al que te dio ese regalo. Porque la palabra gracia implica un regalo de amor. Entonces, un regalo de amor no se cobra. No puede ser que, como en esos productos, a veces en las líneas comerciales, que te dicen, esto es regalado, pero en realidad no es regalado. Eso, tienes que pagar no sé qué cosas y qué cuotas y qué asuntos, y a la hora de la verdad no es regalado. Si algo es regalado, es free, es gratis, es sin condiciones. Entonces, cuando Lutero planteó en la Reforma la sola gracia, es porque en el contexto religioso en el que se vivía en aquel tiempo, presentaban el requisito para ser salvo, para ser perdonado y justificado, mucho más que gracia. No es que ellos despreciaron la gracia, no, sería injusto decir eso. Lo que ellos hicieron fue agregarle algo que a la hora de la verdad es un desprecio de la gracia. La gracia pues es un regalo de amor que no se cobra. Podríamos decir, es un regalo inmerecido, que es fruto del amor de Dios entregado a ustedes, a nosotros, Jonah, sin merecer nada. Y después vamos a hablar de otras implicaciones. Pero esto de sola es que no le puedes agregar más nada a esto porque lo dañas. Deterioras el concepto de exclusividad. Es que cuando hablamos de exclusividad, cuando hablemos más adelante de solo Cristo, vamos a hablar de que es el único camino, porque no le puedo agregar más. Y agregarle cosas a lo que Dios ya estableció puro y perfecto es denigrar, es menospreciar, es decir, Dios, tú no has hecho nada completo, yo lo voy a agregar. Y eso es una ofensa.
Y creo que la sola gracia liberó a muchas personas desde aquel tiempo que Lutero hizo la reforma, que les trajo paz y descanso a su alma. Tuvo otras implicaciones que vamos a ver más adelante, pero sola gracias, el regalo absoluto único de Dios. Qué interesante. Y algo que me haces pensar, esa palabra regalo es tan bonita porque cuando alguien te regala algo y tú le respondes con cuánto te debo o qué te tengo que dar de regreso, es una manera, como dices, de menospreciar el regalo o tal vez de entender mal la intención del que regala, ¿no? A veces nos cuesta tanto aceptar un regalo que entendemos que el regalo viene con una intención por detrás, ¿verdad? De algo a cambio, de una especie de trueque o de deuda. Y pensamos lo mismo hacia Dios. Nos ha dado, pero ¿dónde está el truco, no? ¿Dónde está la letra chica? Y entonces no terminamos de entender este regalo de la gracia, del grande amor de Dios que nos lo dio. Bendito Sin letra sea. chica, sin trampa, sin trueque, sin ninguna condición oscura, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Porque podemos hablar de este concepto, ¿verdad? Y alguien por ahí dirá, bueno, pero estas son ideas, suena muy bonito para ser verdad. ¿De dónde sale esta idea de sola gracia? La vez pasada hablábamos de sola escritura y que la escritura es nuestro fundamento para entender estas cosas acerca de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo podemos respaldar este concepto? Vamos a considerar que Dios ha amado al mundo, como dice la palabra, que ha dado, cuando dice dado es regalado, ha entregado lo más bello que tenía Dios, que tiene Dios, que es su Hijo amado. Por eso dice Hijo amado, la esencia de su sustancia, el resplandor de su gloria. Entonces, Dios ha entregado al mundo a Cristo como un regalo en gracia. Ahora, ¿qué vamos a enfocar acá? ¿Por qué gracia? ¿Por qué nada a cambio? Y la gente pregunta, y bueno, ¿y cuál es el cambio? ¿Es que yo no tengo que hacer absolutamente nada? ¿Sabes qué dijo un teólogo una vez? Me llamó la atención. Dijo, en realidad lo único que nosotros ponemos frente a esa gracia, ese regalo de Dios, es nuestro pecado. Eso pongo yo. Pero alguien dijo, pero también pones la fe. Sí, la pones porque tienes que creer, recibir ese regalo. Al recibirlo estás creyendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo derramó su sangre por ti para perdonarte, porque te ama. No te ha tomado en cuenta tus pecados, entiéndelo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, como dice que no está tomándole en cuenta el pecado, está regalando perdón a raudales. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué es lo que uno pone? Cuando tú me decías, hablabas de la letra chica, pues yo le voy a decir esa letra chica en realidad, si uno quiere hablar así, vamos a decir que el mismo Espíritu de Dios pone en nosotros dos cosas importantísimas para recibir la gracia. Uno es el arrepentimiento y dos es la fe. El arrepentimiento y la fe es un combo completo que el Espíritu Santo entrega para que uno se reconozca que ha lastimado a Dios, que ha lastimado a su prójimo, a su mujer, a sus hijos, a la sociedad, al Estado, hasta la naturaleza, hasta tu cuerpo. Tienes que sentir en tu alma que has dañado algo y te duele. Entonces dices, perdón Dios, pero eso no es suficiente. Tienes que decir, recibo la limpieza que la sangre de Cristo me da gratuitamente, gracia. ¿Qué tengo que hacer? Imagínate a una persona, vamos a poner el caso hipotético o patético o crucial o duro de una mujer que abortó, entre otras cosas, o alguien que asesinó o que defraudó tan terriblemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a ir atrás? ¿Puede resucitar al muerto, al que mató o a la criatura que abortó? ¿O alguien que se robó un dinero terrible y no lo puede devolver porque se lo despilfarró, robó, no le queda más que la cárcel?
¿Cómo puede compensar? Es que la vida a veces no le alcanza a las personas a arreglar sus problemas. Tiene que recibir el perdón absoluto sin condiciones. Ahora, si puede pedir perdón a quien lastimó, pide perdón para estar en armonía, pero no para salvarse. Si va a devolver algo que robó, y lo tiene que hacer, y para ponerse en paz con los hombres, y ojalá lo haga, lo tiene que hacer por la paz del alma, pero no para salvarse. Porque si para salvarse tuviera que arreglar todos sus problemas, nadie se salvaría, porque hay situaciones muy duras que nadie puede arreglar. Y ya puse el caso del aborto o de otras situaciones. El hombre que adulteró, ¿qué va a hacer? Defraudó a su mujer, ¿y qué va a hacer? La gracia de Dios le dice: oye, adúltero, asesino, has lastimado a tu mujer, has lastimado tu vida, tu familia, al ser humano. Hay un sacrificio del Hijo de Dios que pagó esa culpa, esa condenación que mereces. Hay un regalo de amor para ti. ¿Lo recibes? ¿Lo quieres? Y la persona se estremece. Y no tengo que hacer más nada que recibirlo. Sí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es que si fuera que yo tuviera que hacer algo más para salvarme, si tuviera como requisito que perdonar a la gente, arreglar cuentas, devolver lo que robé, pedirle perdón a todo el mundo, me voy a enloquecer. Que si puedo ponerme en paz, en cuanto dependa de vosotros, estaba en paz con todo el mundo, ¿verdad? Pero para recibir el perdón de Dios, para recibir la salvación, es un regalo de amor que no se te toma en cuenta tu pecado. Tus pecados te son perdonados todos. Tienes que recibirlo por gratitud. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Yo me puedo gloriar si digo, bueno, sí, le creí a Jesús, pero también hice esto. Eso está diciéndote que lo que hizo Jesús no es suficiente, que yo tenía que hacer otra cosa. Le estoy quitando el mérito a toda la absoluta obra perfecta de Jesucristo, que se llama gracia de amor. Entonces la gloria es absoluta del Señor. Mucho que desempacar ahí, ¿no? Pero es el fundamento más bonito lo que decías. Es un regalo incondicional, un regalo absoluto, un regalo dado por Dios, y lo recepcionamos por medio de esa fe, que viene ese combo de fe y arrepentimiento. Y la siguiente vez vamos a hablar de sola fe, y vamos a entrar un poquito más en el tema de la fe para no desviarnos mucho, pero en este tema de la gracia, algo que me hacía pensar, y hablabas de que realmente no hay pecado, no hay maldad tan grande que pueda superar a la gracia de Dios. Bendito sea. Como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito Pero Dios. tal vez una segunda parte que es linda de la gracia es que con esa misma gracia recepcionamos este Espíritu Santo que nos abre los ojos, nos vivifica y nos da la capacidad de ir caminando en santidad. No, nadie es perfecto, seguiremos pecando, pero me encanta porque Pablo dice, ¿y qué diremos de esto? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Entonces, alguien por ahí escucha y dice, entonces esa gracia me perdona todo, yo puedo hacer en mi vida lo que quiera. Y la respuesta es, no en un sentido legalista, sino porque esa nueva naturaleza de Dios en ti, ese Espíritu Santo en ti, te va a llevar, te va a dirigir a amarlo, a buscarlo, a tener gratitud, a tener amor, no a ser perfecto, pero a cambiar tu vida, no por temor, no por fuerza, por obligación, sino por amor, por una respuesta positiva a esa recepción de gracia, ¿verdad? Evidentemente, Jonah, has tocado un punto importantísimo. Porque mucha gente puede decir, qué fácil, entonces me perdono y yo hago lo que me dé la gana. Un momento. Voy a decir esto. Primero, si alguien razona diciendo, como soy perdonado, puedo hacer lo que me da la gana, o sea, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice la Escritura, en ninguna manera. Si alguien razona así, puedo pensar que no ha entendido la gracia, que no la ha recibido, que el Espíritu Santo, no sé,
no le llegó a la profundidad o no lo percibió con esa fuerza que es innata, porque al recibir la gracia produce gratitud en mi vida. O sea, yo no me puedo quedar con semejante regalo de amor y no decir gracias y no hacer algo por esa persona que me dio semejante ayuda. Mira, Tito 2, 11 y 12 voy a leer porque esto es tremendo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué hermoso. La gracia enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El que no renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, el que no tiene el impulso de pedir perdón, el que no tiene el impulso de arreglar su vida, el que no tiene el impulso de mejorar, de servir, no le ha llegado la gracia, porque la gracia enseña. La gracia tiene un poder tremendo de cambio. No puede ser que alguien reciba la gracia y no pase nada en su vida. No la ha recibido. No la ha recibido, perdónenme. Ahora, yo no lo voy a juzgar. Dios sabrá qué pasa con esa persona. Pero honestamente, la respuesta de gratitud es que uno no sabe qué hacer por alguien que te libró de la muerte eterna, que te libró del infierno, que te perdonó tanta porquería, tanto daño hecho, que es como si no lo hubieses hecho, que quedaste limpio como la blanca lana. ¿Cómo no va a producir gratitud? Entonces, ojo, o no la entendió, ¿no? O va a tener que someterse a una disciplina de Dios si es auténtico hijo, para que aprenda a ser agradecido y a vivir en santidad. Porque al hijo que Dios recibe, a todo aquel que recibe por hijo y que ama, lo disciplina. Entonces, para que uno vaya mejorando. Pero repito, esta gracia es didáctica, enseña y transforma. Eso es importante recordar muchas veces, que no estamos hablando de meros conceptos filosóficos, de ideas, ¿no? Sino del poder de Dios que nos transforma, de el favor de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, el Espíritu Santo de Dios mismo dado a nosotros. Y a veces podemos correr el riesgo o el error como creyentes de irnos tanto al mundo de las ideas, de los conceptos, de las definiciones, que nos olvidamos de este aspecto, de lo que acababas de leer en Tito, por ejemplo, o del hecho de entender la gracia, no solamente entender una máxima, una definición de diccionario, ser un gran teólogo, es entender el poder transformador de Dios en mi vida. Y entender, como decías, que si eso es real, si he recibido, he entendido la gracia de Dios, también voy a tener que aceptar y entender que si yo me quiero desviar de ese camino o tener por barata esta gracia, Dios va a aplicar una especie de disciplina de parte de Él para llevarme al camino, para traerme de vuelta, para corregirme. Y la disciplina es amor. Es algo que al mundo actual le cuesta a veces entender, ¿no? La disciplina es amor, especialmente cuando viene de Dios, porque no es una disciplina de ira, de revancha, es una disciplina de corrección, de rescate, ¿verdad? De dirección a nuestras vidas. Mira, Jonah, para aclarar de acá algo que dijiste que es importante, pero me pareció a mí, apenas te escuché, de que no tomen esta gracia como tan barata. Yo voy a decir así, a ver si me agarran el concepto. Esta gracia no es barata, porque si es barata quiere decir que tiene un costo bajo. Esta gracia es gratuita. Esta gracia es muy cara, muy valiosa desde la perspectiva de Cristo. A Cristo le costó su sangre, a mí no. Correcto. Yo no he hecho ningún sacrificio para ser perdonado. A mí no me costó, a mí. Yo lo único que he hecho es sentirme miserable, pecador y he creído, punto. Ahora, para cambiar es de aquí en adelante, pero para recibirla.
¿Qué condición me pone el Señor? Entonces, la gracia no es barata, es cara. Cara desde la perspectiva de Jesucristo. Con la preciosa sangre de Cristo fuimos liberados, perdonados de toda porquería, de toda inmundicia. Le costó la vida al Hijo de Dios que descendió del cielo para que nosotros seamos hijos de Dios. Una muerte que el Hijo de Dios no debería tener, una maldición que cargó en sí. Eso le costó muchísimo. Esa gracia es muy valiosa. El hombre no la puede pagar. Exacto. Lo que el hombre hace es agradecerla. ¿Por qué? Porque a mí me produce gratitud. Me produce dos cosas. Me produce vergüenza, porque digo yo, caramba, yo no merezco esto. Qué increíble. Yo que he hecho esto, y que me tomen como limpio, como justificado, como perdonado, como lavado, solo por la sangre de Cristo. Qué vergüenza que he hecho yo. Nada. Me he humillado ante Él, he creído, pero a Cristo le costó mucho. Entonces yo no voy a jugar con algo que le costó muchísimo al Señor. Por favor, le costó dejar la gloria del cielo para venir a la tierra a ser escupido, escarnecido. Le costó mucho dejar la santidad, hacerse un hombre, volverse como nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, como si hubiera pecado sin ser pecador él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por favor, déjenme mostrarle un texto en el libro de Romanos, donde usa la palabra gratuitamente, que está ligado al concepto etimológico o de acepción de gracia. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Es que eso no lo entiende la gente. No lo pueden recibir, yo no sé por qué. Porque ¿sabes qué? La gente se cree autosuficiente y no reconoce que nada de lo que él haga, nada, absolutamente nada, va a ser tomado en cuenta para perdonarlo. Pero nada. O toma en cuenta la sangre de Cristo o está frito. Para ser perdonado, para ser justificado. Es gratuito. Dice en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Miren, uno tiene que decir así, yo, Fabio, y usted dirá su nombre, yo soy justificado gratuitamente por la gracia de Jesucristo. Haga esa declaración, que a la hora de la verdad es una declaración que lo va a salvar y lo va a liberar de cargas mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí está la palabra gratuitamente, que es gracia. No le puedo agregar más nada. Me gustaría mencionar una cosita, si me permites, Jonathan. Por favor, adelante. Porque resulta que como Lutero planteó la sola gracia, y que tal vez algunas personas no saben, que cuando Lutero estaba traduciendo las escrituras al latín, al alemán popular, cuando llegó al libro de Santiago, Lutero tuvo un conflicto. Y Lutero llegó a decir, el libro de Santiago es un libro de paja. Porque en Santiago 2:24 dice que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. Pero haciendo estudios analíticos de eso, hemos llegado a la conclusión, y eso les puede ayudar mucho a los oyentes, de que Santiago 2:24, podemos mirarlo, Santiago 2:24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Si tú lo lees suelto ese versículo, sin el contexto y sin el análisis profundo, podrías crear un antagonismo entre Pablo y Santiago. Pero yo he llegado a una conclusión que te la voy a comentar a los oyentes. Que Santiago lo que está planteando acá es una justificación delante de los hombres, no delante de Dios. Porque delante de los hombres, yo a ti, Jonathan,
yo no te puedo mostrar mi fe, ni a los oyentes, porque los puedo engañar. ¿Quién conoce mi corazón y el corazón de los hombres? Solo Dios. Lo que yo te tengo que mostrar a ti es mi vida, porque tú ves cómo vive este hombre, qué clase de pastor es qué clase de ciudadano es, de marido, de ser humano, es responsable, cumple, no cumple. O sea, toda mi vida, todos los días de la vida se ven las obras. Si soy tacaño, si soy agresivo, si soy mal hablado, o si soy decente, si soy generoso, si soy cumplido, si perdono, si comprendo. O sea, todas esas cosas la gente las mira. Yo soy justificado por obras ante los ojos de los hombres. Yo no soy justificado por fe ante los ojos de los hombres. Ante los ojos de Dios, sí. Porque Dios mira si mi fe es auténtica, si yo descansé 100% en Jesucristo. Si yo he descansado, entre comillas, descansar 90% en Cristo y 10% en lo que yo haga, o en mi iglesia, o en mi posición, o en quién nací, o si soy hijo de tal, o si soy muy generoso, lo que sea, le estoy quitando gloria a Dios. La gloria de Dios, en algún momento lo vamos a ver, es el 100%. Entonces Santiago 2:24 habla de ser justificado por obras delante de los hombres, no delante de Dios. Porque delante de Dios tus obras no sirven, ni las más grandes ni las más pequeñas, porque eso le quita la obra, el valor a la obra de Cristo en la cruz. Y eso es importante recordar y recalcar eso. Y me hace recuerdo a cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice: aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Y habla de lo mismo que tú dices, porque fíjate, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, pero no está diciendo que es un incrédulo, está diciendo que está actuando peor que un incrédulo, está recriminando esa mala actitud, esa hipocresía, esa falsedad en su acción, porque si bien, como decías, la gracia es absolutamente, valga la redundancia, gratuita, nos va sola. El entender esa gracia, el aceptar esa gracia en gratitud y en amor nos va a llevar a querer vivir un estilo de vida diferente, nos va a dirigir, motivar a cambiar nuestro estilo de vida. Y Santiago tal vez está tocando ese aspecto y está diciendo: mira, yo no conozco tu corazón, no conozco tu fe, no sé qué hay dentro de ti, eso es entre tú y Dios, pero lo único que yo puedo evaluar es qué haces. Entonces, si tú vienes y me dices: yo soy cristiano, soy creyente, soy esto, soy lo otro, y tu vida no lo refleja, entre tú y Dios la sinceridad, pero yo me debo guiar por tus acciones como humano. Y entonces ahí estamos hablando de dos caras de la moneda, o dos diferentes puntos de vista, ¿verdad? El punto de vista humano y el punto de vista divino, digamos así. Exactamente. Antes de que el tiempo se nos vaya, un par de preguntas más veloces. Wow. Una pregunta que tenía hace un momento y no quiero que se me vaya es: ¿quién necesita esta gracia? Porque hemos hablado de pecadores, de arrepentimiento, pero por ahí alguien nos está mirando y dice: yo soy buen tipo, yo nunca he hecho nada malo, no he lastimado a nadie, trabajo, soy honesto, soy buen marido, soy buen papá, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿y esto se aplica a mí? ¿No se aplica a mí? ¿Para qué necesito yo la gracia? Y tal vez no quisiera irme sin responder esa pregunta: ¿quién necesita la gracia? Y al mismo tiempo, ¿quién puede recibirla? Bueno, aquí hay un punto, yo lo llamo misterioso. Honestamente, Jonah, mi cerebro, mi condición de estudioso de la Biblia, qué sé yo, que me puedo jactar de ser teólogo. ¡Qué barbaridad! Mi mente y mi espíritu no captan esto. Pero voy a decirlo porque está en la Escritura. El ser humano vino a este mundo con una mancha genética pecaminosa desde Adán y Eva. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Todo ser humano, basta que sea ser humano, punto. Así haya sido el mejor educado, la mejor universidad, la familia más noble, el tipo más disciplinado, entre comillas, el impecable. Es un ser humano destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Basta que nazca en este mundo, ya viene con la mancha.
Hay otros asuntos teológicos que se analizan de esto, pero ¿quién necesita esa gracia? Todo ser humano. Porque en el momento en que el ser humano se reconozca débil, porque además no hay uno solo que no haya pecado. Puede ser que no asesine, puede ser que no viole, que no adultere, que no se drogue, qué sé yo, que no trafique. Pero en su vida, si se va a examinar, en algún momento de la vida mintió. En algún momento de la vida se le atravesaron malos pensamientos. En algún momento de la vida se enojó contra alguien y Cristo dijo, el que se enoja contra alguien es como si lo hubiera matado. O el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no me vengan con cuentos de que no haya un solo ser humano que nunca haya codiciado al sexo opuesto que no sea su mujer. En algún momento dado la mente, el corazón, aunque ráfagas pasaron, o que fallaste a un ser humano. O sea, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Basta un solo pecado pequeñito, te impide entrar en la gloria de Dios. Por eso necesitas la gracia. Claro que la gracia la reciben con mayor amor, con mayor necesidad, con mayor humildad y gratitud. Los que viven más desordenadamente y pecaminosamente en degradación, esos, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero ojo, todo ser humano necesita la gracia de todo ser humano necesita la gracia de Dios. Los niños también. Ahora, cuando el niño tiene conciencia del bien y del mal, necesita saber que se le perdona, que la sangre de Cristo lo perdona. Tiene que amar a Jesús. A los niños hay que predicarles de Cristo también. Cuando el niño no tiene conciencia de ley, no se le toma en cuenta su pecado. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces la gracia es para todo aquel que tiene conciencia de pecado, pequeño o grande, o basta que sea ser humano. Excelente. Muy fuerte, pero muy importante, ¿verdad? Y eso me hace recuerdo también, entre paréntesis, la importancia, que no es el tema de hoy, pero la importancia del ministerio infantil de la iglesia. No se puede descuidar a los niños, ¿no? El cuerpo de Cristo tiene personas de toda edad, de todo contexto, de ambos sexos, etcétera, etcétera. Pero desde los más pequeños la iglesia tiene la responsabilidad de enseñarles el camino del Señor. No podemos descuidar a los niños, es tan importante. Se nos ha ido el tiempo. Me gustaría decir una última cosita. Por favor, sí, adelante. Es que no puedo dejar de mencionar esto. Adelante. Tiene que ver con la ley, con la gracia y la ley. Por favor. Es muy corto, muy corto. Lo voy a leer. En Gálatas 2:16, la Biblia dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces solamente quería mencionar que con el tema de la ley, que algunos grupos religiosos, autocristianos o cristianos mencionados, hacen énfasis en que hay que guardar los 10 mandamientos, guardar los mandamientos, guardar la ley para poder tener la bendición de Dios de ser salvo y justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué, Jonah? Porque nadie cumple la ley. Porque la ley es como una cadena que se compone de muchos enlaces. Rompes uno, rompes todo. Si no adulteras, pero mientes, ya rompiste la ley. Ya quebrantaste la ley. Entonces la gracia de Dios se recibe no por guardar mandamientos o por pretender cumplirlos, porque nadie los cumple ni los guarda. Nadie, absolutamente nadie en la tierra. Por eso es que la Biblia dice, concluimos pues, en Romanos, y esto voy a hacer énfasis en esto, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley hay que saberlas interpretar, eso será nuestro estudio.
en la vida cotidiana y el análisis del Antiguo y el Nuevo Pacto, que eso es otro estudio. Pero la gracia de Dios no puede ser alterada ni distorsionada por conceptos de la ley judía o de cualquier otra ley. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que cumple la ley por mí y me deja supremamente agradecido. Bendito sea Dios. Amén. Creo que con esa nota cerramos espectacular, tan importante. Hemos hablado hoy de la gracia gratuita para nosotros. Al Señor le costó todo, ¿verdad? Hemos hablado de este hermoso regalo que nos perdona, nos salva y al mismo tiempo nos motiva, nos lleva a vivir un estilo de vida diferente. Hemos hablado de que la ley y la gracia son dos pactos, digamos así, ¿verdad? Ya no vivimos bajo las obras de la ley para tratar de ganar la gracia de Dios, sino que nos ha sido dada sin las obras de la ley, a pesar de las obras de la ley. Hemos hablado de que todos la necesitamos, todo ser humano. Lo hermoso de Romanos 3, 23 y 24 es que nos pone a todos en una situación de receptores de la gracia, ¿verdad? Sí. Todos la necesitamos y nos es dada gratuitamente. Amén. A través de la fe en Cristo Jesús, de lo cual vamos a hablar en la siguiente charla. Sí. Sola fe. Entonces, ya hemos hablado de la sola escritura. Hemos hablado de la sola gracia. Y en nuestra siguiente charla tocaremos la tercera sola fe. Este instrumento que nos permite recibir esta gracia, entender esta escritura y todo lo demás. Entonces, muchas gracias, Pastor Fabio Restrepo. Nuevamente les animamos a suscribirse a este canal, a buscar el canal La Luz en tu Vida, Pastor Fabio Restrepo, suscribirse al canal, compartir este contenido con otros, darle un me gusta, recibir y caminar en esta hermosa gracia que Dios nos ha dado a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz, confirmada por la resurrección con poder de medio de los muertos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una siguiente ocasión.